El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reunido al Consejo Regional del Agua, un espacio de participación de todos los sectores de la sociedad vinculados al agua, con el objetivo de presentar alegaciones conjuntas al cuarto ciclo de Planificación Hidrológica 2028-2033 de las 7 demarcaciones hidrográficas y explorar un modelo de colaboración con las confederaciones para agilizar la gestión de expedientes. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se ha pronunciado sobre el Consejo de Ministros extraordinario convocado para cerrar un plan anticrisis derivado de la guerra en Irán. El jefe del Ejecutivo Regional ha dicho que las autonomías no han sido consultadas y que espera que no sea un yo invito y tú pagas. Los consejeros de Sanidad de Castilla-La Mancha, País Vasco y Canarias han remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que plantean la designación de una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico y desbloquear la huelga de ámbito estatal motivada por los desacuerdos en torno al Estatuto Marco. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reunido al Consejo Regional del Agua, un espacio de participación de todos los sectores de la sociedad vinculados al agua. El objetivo es presentar alegaciones conjuntas al cuarto ciclo de Planificación Hidrológica 2028-2033 de las 7 demarcaciones hidrográficas y explorar un modelo de colaboración con las confederaciones para agilizar la gestión de expedientes. Esta iniciativa refuerza la unidad de acción de la región en la defensa de sus intereses hídricos, sociales, económicos y ambientales. La reunión ha estado presidida por Emiliano García Paje, quien ha presentado lo que ha denominado una estrategia frontal en la reivindicación de las políticas hídricas del Ejecutivo que preside, frente a lo que ha calificado como falta de vocación de escucha por parte de la Administración central, asegurando que en primer lugar van a reclamar a Europa y también al Gobierno de España una prórroga de la Directiva Marco del Agua. En primer lugar, reclamamos en Europa, y lo queremos hacer también con el Gobierno de España, una prórroga de la Directiva Marco del Agua. Si entra en vigor el nuevo proyecto de directiva, es absolutamente nocivo para los intereses en general del campo español, y no solo del campo, sino de nuestro sistema de gestión hidráulica. Se tiene que parar esa entrada en vigor, no es el momento, no es oportuna, respondía a ciertas exageraciones y además nos genera muchísimas dudas la base sobre la que se está planificando actualmente. García Paje ha explicado que dicha directiva les genera muchísimas dudas y les va a llevar a crear una propia red de medidores, de piezómetros. Y eso nos va a llevar a crear, y lo queremos hacer con rapidez, nuestra propia red de medidores, de piezómetros, para poder, esto lo hemos hablado con muchos de vosotros, para poder tener una información contrastada y fiable. Una de las cosas peores que estamos llevando es la sensación de monopolio absoluto sobre la información, sobre los datos, que nos lleva pues eso, a un dirigismo absolutamente técnico, a un dirigismo que no nos permite ni siquiera el consenso social o deja en agua de borrajas el consenso político. A la postre estamos en manos de los datos que nos quieren suministrar, de los que ya tenemos pruebas muy evidentes que podrían cuestionarse o discutirse. Otro de los apartados de la estrategia planteada desde Castilla-La Mancha pasa por plantear al Gobierno de España que acepte la ayuda del personal que brinda el Ejecutivo Regional para acelerar gestiones en las distintas confederaciones hidrográficas. Nos estamos ofreciendo para poner recursos autonómicos, personal autonómico, servicios, para poder aligerar, agilizar muchos expedientes en las confederaciones. Particularmente lo tenemos planteado para el Guadiana, pero es posible, obviamente, para otras. ¿Por qué? Porque somos muy conscientes de que no puede seguir ya eternamente esta dinámica
de no tramitar los expedientes, las solicitudes, las peticiones y solo tramitar las sanciones. Por último, el presidente García Page, que ha agradecido a las organizaciones la información que arrojan para contar con un diagnóstico preciso, no ha descartado que esta región tenga que manifestarse en alto y hacer algún tipo de movilización, en alusión a las demandas hídricas que Castilla-La Mancha necesita para su crecimiento y desarrollo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha pronunciado sobre el Consejo de Ministros extraordinario convocado para cerrar un plan anticrisis derivado de la guerra en Irán. El jefe del Ejecutivo Regional ha dicho que las autonomías no han sido consultadas y que no hubiera estado de más cuando se trata de reducir impuestos como en carburantes, ya que el 58% de estos van a las autonomías. Tengo que decir que las autonomías no hemos sido consultadas bajo ningún concepto en esta preparación. ¿Es obligatorio? No es que sea ni obligatorio ni no lo sea, pero tengo que decir una cosa que me importa mucho, y es que cuando se está hablando de tomar medidas en relación con los ingresos, es decir, con los impuestos, no somos una administración cualquiera. Y ya lo vimos en la crisis de Ucrania, en el caso de la crisis de Ucrania. En el caso de Castilla-La Mancha, la bajada de ingresos nos supuso, por las decisiones tomadas sin consultar a la autonomía, más de 400 millones de euros. Es decir, cuando se habla del IVA, o se habla de la renta, o cuando se habla del impuesto sobre carburantes, tiene que saber la gente que en algunos casos, como en el de carburantes, el 58% va a las autonomías. También ha advertido que si las decisiones del Real Decreto afectan a las comunidades autónomas, estas perjudican la financiación de la sanidad, de la educación y del estado del bienestar. Y yo lo que quiero pedir desde aquí es que si se toman medidas, que el Gobierno tenga presente, me parece bien que se hable de todo, de la vivienda, de lo otro, de lo que quieran, pero que se tenga en cuenta, por favor, que si se repercuten, es decir, si la decisión es invito, pero pagan otros, lo que significa es que las decisiones que vayan en el Real Decreto pueden afectar claramente a la financiación de la sanidad, de la educación y del estado del bienestar. La aminoración de recursos a las autonomías como consecuencia de la guerra de Irán, cuando la decisión es estatal y tendría que financiarse desde la financiación pura del Estado central. Si se repercute en las autonomías sin, además, consultarlas, quiero que se sepa que es una amenaza directa a la financiación de la sanidad, de la educación y de las prestaciones sociales. La Federación Empresarial Toledana, FEDETO, ha celebrado que el Gobierno de España haya asumido las recomendaciones de las organizaciones empresariales, incorporando la reducción del IVA de los combustibles al 10% como parte del decreto para hacer frente a la crisis causada por la guerra de Irán. El presidente de FEDETO, Javier de Antonio Arribas, y el secretario general de la organización, Manuel Madruga, han trasladado que, sin embargo, las medidas llegan con retraso, tras más de una semana de reclamo de actuaciones y cuando numerosos países ya han aplicado iniciativas correctoras de la inflación. Coincide básicamente con las medidas que nosotros proponíamos. Y desde la Confederación y FEDETO también, lógicamente después, fuimos los primeros, el 6 de marzo, en sacar nota de prensa diciendo cuáles eran las medidas que nosotros estimábamos que serían convenientes. Y pasaban por reducir el IVA del 21% al 10%, reducir asimismo los impuestos de hidrocarburos en un 50%, y en esto no se sabe hasta el momento nada ni qué cantidad va a ser, ¿de acuerdo? Y además que fueran apoyadas también determinados sectores que por su especial incidencia del coste de los carburantes en su ciclo productivo tuvieran que ser atendidos. El problema de esto es que llegamos tarde y llegamos señalados. Es decir, hay otros países que ya han adoptado medidas con las que podemos estar o no de acuerdo, pero han adoptado las medidas que tenían que adoptar según su criterio.
Aquí pasan los días, y a lo que se ha estado jugando de una manera que a mí me parece completamente denigrante y absurda es a señalar al empresario. Los consejeros de Sanidad de Castilla-La Mancha, el País Vasco y Canarias han remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que plantean la designación de una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico y desbloquear la huelga de ámbito estatal motivada por los desacuerdos en torno al Estatuto Marco. Esta figura tendría como objetivo abrir un espacio de negociación constructiva, generar un clima de confianza mutua y ayudar a encauzar una solución dialogada que evite prolongar los efectos del conflicto sobre pacientes y sobre los servicios sanitarios autonómicos. Esta solicitud la ha confirmado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Hoy mismo el Gobierno de Castilla-La Mancha, en coalición con Canarias y con el País Vasco, hemos remitido una petición formal al Ministerio de Sanidad para que no eternice una situación de huelga de los médicos. Que yo puedo entender que haya discrepancias, pero lo que no se puede entender es que no se hable. Porque al final los que lo estamos pagando somos las comunidades autónomas, con suspensiones de operaciones, de intervenciones, de pruebas diagnósticas. Nosotros padecemos esto, parece a veces que como que no importara. Y lo que queremos es que haya una mediación, nos ofrecemos a ayudar en esa mediación para conseguir un acuerdo de compromiso que no cronifique una situación como la que se está planteando. La Fiscalía Europea ha anunciado este viernes que ha abierto una investigación por posible fraude de fondos comunitarios destinados al mantenimiento del tramo de vía férrea próximo a Adamuz, Córdoba, donde ocurrió el accidente el pasado 18 de enero en el que murieron 46 personas. Según ha precisado el órgano europeo, se trata del tramo cercano al kilómetro 318,7 en la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Sevilla. Y es que la Fiscalía Europea se encarga de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea. Recordemos que la Comisión Europea otorgó unos 111 millones de euros en 2024 para la renovación de la línea Madrid-Sevilla. «12 años lleva la compañía de teatro de Amitur Asprona subida a las tablas desde Albacete, un proyecto de ocio y voluntariado que actualmente cuenta con 42 integrantes, personas con y sin discapacidad. En lo que consiste todo este tema y todas las personas que formamos parte es en colaborar los unos con los otros, pero sobre todo cada uno sacar lo que mejor sabe hacer. Por eso aquí pues hay gente que baila súper bien, hay gente que tiene una capacidad de memorizar increíble, hay gente que se coordina súper bien a la hora de hacer diálogos, gente que hace unos monólogos estupendos. En este caso sí que vemos muchas formas de comunicar, donde hay una interacción muy grande con el espectador, sin buscar esa perfección, sino en hacerlo como cada uno sabe hacerlo y innovar dentro de eso, pero siempre en fomentar lo que sí que sabemos hacer y se nos da bien, nunca buscar aquello que quizás se nos dé peor, sino potenciar lo bueno. Había una vez un circo o no, es la última obra de la compañía en cartel desde el pasado mes de noviembre, puesta en marcha gracias a la ilusión de los actores y al empeño de los voluntarios. Y la verdad, esto del teatro es una experiencia muy bonita. Lo que más que me gusta de teatro, de hacer actividades de ocio, que me gusta mucho, y lo de teatro me gusta mucho de mi obra. Llevo haciendo teatro por lo menos 15 años y la verdad, al principio cuando te tienes que aprender una obra de teatro entera, al principio cuesta, pero luego lo disfrutas mucho. Desde Amitur reconocen que para que todo pueda seguir adelante, el motor personal es lo principal, al igual que todos los apoyos materiales y humanos que permiten seguir haciendo nuevos proyectos. No mirar la discapacidad, sino mirar la capacidad. Capacidad que demuestra cada uno de los integrantes de esta compañía de teatro mientras se divierten y divierten a su público, ahora gracias al maravilloso mundo del circo.
Chuck Norris, maestro de artes marciales y estrella del cine de acción durante varias décadas, gracias a títulos como El furor del dragón, Delta Force o Walker Texas Ranger, ha fallecido este viernes a los 86 años. Así lo ha confirmado la familia del actor en un comunicado en el que no han revelado las causas de su muerte. Norris fue hospitalizado de urgencia hace tan solo unas horas después de sufrir una emergencia médica en la isla de Kauai. Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, la carrera como actor de Chuck Norris está íntimamente ligada a su trayectoria en las artes marciales. Tras alistarse en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue destinado a Corea, donde comenzó a formarse en artes marciales. Cuando regresó a su país, abrió su propia academia y se proclamó campeón mundial de karate de peso medio, hazaña decisiva para que Bruce Lee reparara en él y lo fichara para el reparto del Furor del Dragón. En los 90, Norris encontró una segunda gran vida en televisión con Walker Texas Ranger. Entre sus últimos trabajos figura Zombie Plane, comedia de acción que llegará a los cines en 2026. Amarga Navidad, la nueva producción de Pedro Almodóvar, llega este viernes 20 de marzo a la cartelera, en la que también habrá cine de terror con Whistle y La sonrisa del mal. Una hija en Tokio y Elegir mi vida son otras opciones de la gran pantalla para la próxima semana. Dirigida por Pedro Almodóvar, Amarga Navidad es una tragicomedia que marca el regreso del cineasta al cine, rodado en España y en español tras La habitación de al lado. El argumento sigue a Elsa, una publicista en pleno duelo, que huye a Lanzarote para procesar la muerte de su madre, cruzando su destino con el de un guionista. Corinne Hardy dirige la película de terror Whistle, en la que un grupo de estudiantes inadaptados encuentra por accidente un objeto maldito, un antiguo silbato de la muerte azteca. Al soplarlo, descubren que el terrorífico sonido que produce invoca sus propias muertes futuras para perseguirlos. La sonrisa del mal está ambientada en un aislado pueblo italiano donde la felicidad de sus habitantes esconde un secreto aterrador. El argumento sigue a un profesor quien descubre que la paz de la comunidad depende de un ritual semanal en torno a un adolescente con dones mesiánicos. Una hija en Tokio es una emotiva historia ambientada en la capital nipona e inspirada en testimonios reales. Un relato humano y cercano de Guillaume Senet que habla de la paternidad, la esperanza y la importancia de no renunciar a quienes amamos. Elegir mi vida, de Amélie Bonin, es una comedia dramática con toques musicales que sigue a Cécile, una mujer a punto de abrir su propio restaurante en París, que debe regresar a su pueblo natal tras el infarto de su padre. En el año 607 nació en Toledo un niño llamado Ildefonso. Nadie imaginaba entonces que su nombre acabaría ligado para siempre a esta ciudad. Fue educado en Sevilla, en la escuela isidoriana, y muy pronto mostró una clara vocación monástica. Pero su familia, de origen visigodo y posición destacada, se opuso. No querían ese destino para él. Así que Ildefonso huyó de casa y buscó refugio en el monasterio galiense de Toledo. Allí destacó por su entrega al estudio y por sus escritos, entre ellos el libro de la Virginidad de María. Su prestigio fue tal que en el año 657 fue elegido arzobispo de Toledo. Y entonces llegó el día que marcaría su historia. Una noche de diciembre, Ildefonso se dirigía con varios clérigos a la iglesia mayor de Toledo, en el lugar que hoy ocupa la catedral. Al abrir el gran portón, una luz intensísima comenzó a brotar del altar. La luz se movía, brillaba, y todos los que iban con él huyeron aterrados. Todos menos Ildefonso. Sin miedo, se acercó al altar y descubrió que la luz provenía de la Virgen María, rodeada de ángeles que entonaban cantos. La Virgen le hizo una señal para que se aproximara. Ildefonso se arrodilló y escuchó estas palabras: «Tú eres mi capellán y fiel notario. Recibe esta casulla que mi hijo te envía de su tesorería». Después le indicó que solo debía usarla en las festividades dedicadas a ella. Hoy, en la Catedral de Toledo, aún puede verse la piedra donde, según la tradición, la Virgen apoyó sus pies. Está protegida por una reja, y si te fijas bien, tiene hendiduras. No son marcas del tiempo, son los dedos de los fieles repetidos durante siglos.
Primera mañana primaveral nubosa con precipitaciones asociadas a un frente que podrían afectar a la mayor parte de la comunidad, siendo menos probables en Guadalajara. El viento soplará flojo del este y sureste con rachas moderadas en La Mancha. Por la tarde seguirá la nubosidad, aunque se podrán abrir claros por el norte de la comunidad. Posibilidad de algunos chubascos tendiendo a remitir. El viento soplará flojo del este y sureste. Noche con intervalos nubosos, especialmente en el sur de la comunidad, sin descartar algún chubasco ocasional. Temperaturas nocturnas en descenso con posibilidad de heladas en el sistema ibérico. El viento soplará flojo del este y sureste. Amanecerá el sábado con las temperaturas con pocos cambios en general, aunque las mínimas podrían darse al final del día en el sistema ibérico. Valores para empezar entre 1 grado bajo cero en Molina de Aragón y los 9 en Valdepeñas y Ciudad Real. Las máximas sin grandes cambios, con valores de 10 en Motilla del Palancar y de 16 en Sigüenza, Talavera de la Reina y Hellín.